Dios les bendiga en esta tarde. Gracias a Dios por su presencia con nosotros y la oportunidad que nos da, ¿verdad?, de poder estar aquí juntos nuevamente para compartir la palabra del Señor. Y yo quiero compartir con ustedes un pasaje muy hermoso que ha sido de bendición para mí en esta tarde, leyendo su palabra y poder leer acerca de las grandes maravillas que el Señor Jesucristo hace. Y fíjese una cosa importante, la maravilla en la cual el Señor cómo se manifiesta con nosotros, y lo hizo también con los hechos de los apóstoles, ¿verdad? En cada uno de esos hechos que ellos hicieron, el entusiasmo con el cual se manifestaban cada día y cada vez. Yo quiero decirles acerca de este pasaje tan precioso que está aquí y nos habla de la manera en la cual los discípulos pudieron seguir hacia adelante en el camino del Señor y de qué manera lo hacía. Dice aquí en el libro de los Hechos, en Hechos 4, del 1 al 4, dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel para el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de varones era como 5,000. Yo no sé si ustedes han escuchado ese dicho que se dice: de tal palo, tal astilla. Y yo creo que este es un dicho que para nosotros es algo muy conocido. Yo quiero decirles en esta hora de que, bueno, es importante poder nosotros hacer realmente como se nos ha enseñado, caminar como se nos ha enseñado a caminar. Yo sé que dentro de lo que mucho que hemos aprendido cometemos muchos errores, pero una de las cosas importantes es saber nosotros enmendar nuestros errores, reconocerlos, enmendarlos y volver a empezar. Yo quiero decirles en esta hora de que aquí en esta historia preciosa de los hechos de los apóstoles, pude encontrar algo precioso, que ellos querían ser como su maestro. Qué hermoso es que nosotros podamos ser como nuestros maestros, ¿verdad? Yo quiero decirles en esta hora, yo muchas veces pienso sola, no quiero llorar, no quiero pensar otra cosa contraria, y siempre he dicho que Mima no se fue, ella solamente cambió de dirección. Y yo muchas veces me pregunto a mí misma qué es lo que ella haría, de qué manera ella reaccionaría, de qué manera ella podía hacer o qué haría en mi lugar. Fíjese que una de las cosas que yo hago es pensar esto: de qué manera Mima actuaría, cómo respondería. A veces cuando yo podía, hablaba con ella y le decía: tengo esta situación, ¿qué puedo hacer? Y ella me ayudaba bastante sobre eso. Yo creo que los apóstoles estaban haciendo exactamente lo mismo. Tenían un maestro en el cual ellos habían andado con él durante tanto tiempo, y ellos optaron en primer lugar de obedecer a Dios, obedecer al Señor Jesucristo, hacer caso a lo que Él les había encomendado, a lo que Él les había dicho. Fíjese que una de las cosas importantes es de que les dijo: vayan al aposento alto y allí esperen. Cuando ellos estaban esperando ahí, recibieron al Espíritu Santo. Si usted recuerda, el primer grupito que el Señor Jesucristo cogió fueron 12. Cuando subieron al aposento alto fueron 120. Eran 120 los que estaban ahí. Al salir de ahí, porque muchos lo habían visto, ¿verdad? De qué manera ellos estaban ahí. Seguramente escucharon el estruendo que había en aquel aposento, y dice que había en Jerusalén muchas gentes de diferentes partes, de diferentes nacionalidades, y ahí en esa ocasión escucharon el mensaje en su propia lengua, y fueron como 3,000. Pero después de esto, el día anterior habíamos visto que Pedro y Juan habían ido al templo a la hora de la oración, y cuando ellos estaban ahí, pudieron, por la ayuda y la gracia de Dios, orar por una persona que estaba coja, y esa persona se levantó, brincó, anduvo, corrió. Era una manera tan importante en la que el Señor Jesucristo se manifestó en esa ocasión ahí por medio de sus discípulos. Pero los apóstoles
estaban no midiendo el peligro. Ellos no se fijaban qué es lo que podría venir después o quiénes les iban a acusar después, el peligro en el que ellos se encontraban. Aquí podemos ver a unos apóstoles decididos, unos apóstoles totalmente firmes en lo que estaban haciendo, unos apóstoles en los que no tenían miedo al que dirán, ni tampoco a lo que podría pasarles. Pero nos dice aquí que los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos, nos dice la palabra claramente, resentidos de que enseñaran al pueblo la resurrección de Jesucristo, les pusieron en la cárcel. Ellos cuando fueron apresados ahí, dice que pasaron esa noche en la cárcel porque ya era tarde, pero dice que al día siguiente, entonces vinieron los demás arriba. Dice que llegaron los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote y toda su familia llegaron ahí para poder acusar a los discípulos. Pero fíjese una cosa importante. Ellos estaban resentidos por lo que ellos podían enseñar de Jesucristo y de su resurrección. Si ustedes recuerdan anteriormente, cuando Jesucristo resucitó, los apóstoles querían al momento, ir y echarles en cara a ellos de que ellos habían crucificado al Hijo de Dios, pero que ahora había sido resucitado. Pero inmediatamente ellos, recibiendo ahora sí el Espíritu Santo, ya tendrían otra forma de actuar, otra manera. Fíjese aquí lo que dice, que el sacerdote les preguntó, la gente le preguntaron a ellos, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Qué es esto? La sanidad de aquel cojo. La pregunta que ellos habían estado esperando, los apóstoles estaban esperando esta oportunidad de echarles en cara lo que habían hecho con Jesucristo. Pero hay aquí un Pedro diferente. Pedro quería decirles lo que estaba pasando, o quería decirles acerca de lo que se había acontecido, de que habían crucificado al Hijo de Dios, que ya había resucitado, ya había salido de entre los muertos y que ahora ellos tendrían que dar cuentas en lo que habían hecho. Pero ahora ya tenemos a un Pedro diferente. Les dijo de esta manera, pero de una manera diferente, de una manera educada. Fíjese algo importante aquí. Ellos contestaron, en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Ellos, cuando recibieron esa pregunta, ¿en nombre de quién? ¿Quién les dio esa autoridad? Ellos dijeron claramente, en el nombre de Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Por eso se ha hecho este beneficio a este hombre que había sido enfermo, ahora es sano. Le dijeron claramente, en el nombre de Jesucristo, y en ningún otro nombre hay salvación. No hay otra persona bajo el cielo dada a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos. O sea, les estaban diciendo en otras palabras, ni César, ni Pilato, ni los sacerdotes, ni los gobernantes tienen esta autoridad como para que esta persona sea sana, sino solamente Jesús. El verso 13 dice entonces algo importante que yo quiero que ustedes pongan mucha atención. Dice, entonces viendo el denuedo del Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. A mí me llena de bendición esto. Yo no sé cuántos de ustedes pudieron tener una educación, digamos, educación secundaria, no la educación de casa, porque ahí se espera que tengamos una buena educación. Pero a quienes que fueron al colegio, fueron a una universidad, gloria a Dios por ello. Pero ¿sabe una cosa? El evangelio nos ayuda a nosotros a educarnos. Ellos no podrían decir nada absolutamente. A estos gobernantes no podrían decir nada. ¿Por qué? Porque se quedaban maravillados de ver que Pedro, el hombre pescador, el hombre sin educación alguna, Pedro, el hombre, Juan, las dos personas
a las cuales ellos lo catalogaban en un medio bajo, en una forma baja en su educación, ahora se maravillaban de qué manera ellos estaban hablando, cuál era la forma que ellos utilizaban para hablar acerca de Jesús, las palabras que utilizaban. Entonces ahí podrían decir ellos claramente, no podemos negar que ellos estuvieron con Jesús. ¿Qué quiere decir? Que la vida cristiana, hermanos, nos hace superiores, nos educa, nos enseña en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de interpretar, en la forma de poder ver a otras personas, en la forma de poder tratar a algunas otras personas. La vida cristiana nos hace diferentes. Claro que sí nos hace diferentes. ¿Sabe? Si nosotros podemos escuchar a los maestros de escuela dominical, podemos escuchar a los pastores, de qué manera nos enseñan, de qué manera nos hablan de la palabra de Dios, el vocabulario, el pensamiento, nuestra forma de expresión, todas esas cosas nos ayudan a nosotros a tener otra forma de vida. Quizás en nuestros hogares, quizás en la vida antigua, habían malas palabras, vocabularios fuera de sí, pero cuando venimos al camino del Señor, nuestras vidas son diferentes. Ya ni siquiera nos acordamos de eso. Ya ni siquiera podemos saber acerca de las cosas o de las dobles formas de hablar, o las que decimos por ahí, los de doble sentido. A veces ni siquiera nos damos cuenta que eso pasa, porque ya no vive dentro de nosotros, ya no está eso dentro de nosotros. Entonces, en la vida cristiana es algo diferente. La educación cristiana nos ayuda a nosotros, porque ¿sabe por qué? Porque Jesucristo nos hace como Él. Aquí nos dice claramente que cuando ellos quisieron ir ahí estuvieron enfrente de aquellas personas que los querían acusar, ellos sabían que no podían hacer más, porque la palabra que ellos utilizaban era la palabra correcta. Entonces ellos decían, ¿cómo nosotros podremos decir lo contrario si estamos viendo lo que ha sucedido? Estaba junto con ellos el cojo. Entonces, ¿cómo podrían decir es una trampa, es algo que no está bien, es algo que hicieron, no era así, están hablando mentira? No podrían decir absolutamente nada. ¿Sabe por qué? Porque estaban viendo con sus propios ojos que Pedro y Juan habían sido transformados. Estaban viendo con sus propios ojos que Pedro y Juan ya no eran los mismos hombres que antes. Ahora eran educados, ahora tenían forma de hablar. Ahora las palabras que ellos utilizaban antes ya no las tenían. Y dijeron claramente, se nota, se sabe que ellos andaban con Jesús. Se nota que andaban con Jesús. Entonces, esto fue presentado no solamente delante de nosotros, sino delante de todos. Entonces, tenían miedo a acusarles. Como decimos por ahí, sacatito para el conejo. Ellos no querían acusarle porque no tenían la prueba para acusarles, ponerles en contra, sino que tenían la prueba verdadera de lo que ellos habían hecho en el nombre de Jesús. Ahora, ellos querían decir claramente por qué, cuál es la autoridad que utilizan. Ellos dijeron, la hacemos en el nombre de Jesús, el Nazareno. Delante de ellos, delante de cualquier persona, ellos no tenían miedo. Entonces ellos no podían juzgarlo, no podían hacer nada en contra de ellos. Dijeron ellos, salieron hacia afuera, dijeron, vénganse, vamos a platicar aparte. Y cuando platicaron aparte, ellos dijeron, ¿de qué manera lo haremos si no tenemos cómo? ¿De qué manera acusarles? Dijeron, ya sabemos, vamos a intimidarlos, vamos a amenazarlos. Y les dijeron, no pueden hablar en ese nombre, no pueden hablar en el nombre de Jesús. Pero entonces a ellos les dijeron, bueno, ¿es justo? ¿Ustedes consideran que es justo obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Es justo que nosotros no hagamos caso a la voz de Dios? Estas para mí son unas palabras que yo aprendí y aprendí muy bien. Cuando yo me entregué al camino del Señor, que me entregué a Jesucristo, en mi escuela tuve mucho ataque. Cuando recién solamente tenía 16 años. Pero yo siempre decía, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, nosotros ahora podemos decir, tenemos que caminar al estilo Cristo.
Si nosotros hemos sido llamados cristianos, tenemos que comportarnos y tratarnos como tal, como cristianos. Que no nos acusen, que no nos señalen con el dedo, que no puedan decir, pues aquella persona está hablando mal, está haciendo cosas que no debe, anda en lugares que no debe de estar. Porque ¿sabe qué? Una cosa, hermanos, los de que no conocen al Señor Jesucristo, sí señalan, sí dicen, este que es cristiano, mire nada más cómo anda, mire nada más cómo hace. En una ocasión a mí me llegaron a decir, es que usted no se da cuenta cuánta gente está haciendo mal o en dónde anda. Yo, bueno, yo no sé, pero a lo mejor usted me lo está diciendo porque sí sabe porque ha andado allá. Yo creo que nosotros tenemos que pensar algo importantísimo. El diablo va a buscar la manera de atacarnos y de hacernos caer, pero es necesario nosotros mismos poder decir, somos cristianos y voy a andar como tal. Dios me los bendiga, mis hermanos. Gracias a Dios por su presencia con nosotros. Ojalá que podamos seguir viendo, ¿verdad?, estos ejemplos preciosos que nos dan los apóstoles, que nos enseñan cada día a ser más cual Jesús, más como Él. Vamos a seguir equivocándonos, pero vamos a poder caminar hacia el frente, mirando, poniendo nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Dios me los bendiga. Vamos a ser diferentes. Vamos a parecernos a Él. Vamos a avanzar cada día. Por favor, cualquier cosa que sea difícil para nosotros, corramos al Señor Jesucristo. Si tenemos una pregunta, una duda y decimos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué haría el Señor Jesús? Es bueno preguntárnoslo a nosotros mismos y contestarnos. Poder preguntar, ¿qué haría el Señor Jesús en este caso? ¿De qué manera contestaría el Señor Jesucristo? ¿Cuál sería la forma en la que el Señor Jesucristo volvería o rectificaría o haría? ¿De qué manera actuaría el Señor Jesús? Y cuando usted haga esto, entonces el Señor le va a dar ahí la señal, le va a decir de qué manera debe de actuar. Dios me los bendiga, mis hermanos. Vamos a orar en esta hora y les doy gracias a aquellos que se han podido comunicar y que puedan entender la palabra del Señor. El Señor nos ha llamado a ser como Él. Vamos a orar. El Señor me los bendiga. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por lo bueno que tú eres con nosotros. Pedimos una vez más, Señor, que tú nos bendigas en esta tarde, que podamos sentir y tener tu presencia. Pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que nos des el descanso a nuestros cuerpos, Padre Santo. Y una vez más pedimos tu protección, Señor, para tus siervos, tus pastores, Padre, para aquellos, Señor, que predican tu palabra. Mira aquellos hermanos que están en sus casas, aquellos pequeños, Señor mi Dios, pedimos que tú los protejas. Mira, Señor mi Dios, mis hermanas, Padre Celestial, que están preocupadas, Señor mi Dios, por la situación en la que nos encontramos o su trabajo, Señor, que les hace falta. Pedimos, Señor, que tú suplas, Señor mi Dios, en abundancia, Padre, cada una de sus necesidades. Queremos suplicarte que tu mano de poder y de protección, Señor, sean con cada uno, Señor mi Dios, de nosotros. Los niños, Señor mi Dios, las mujeres embarazadas, Padre, queremos de tu gracia y de tu protección para ellos también. Mis hermanos que salen al trabajo, Padre Celestial, bendíceles, protégelos, Padre. Gracias, Señor mi Dios, te damos porque en esta noche tú has estado con nosotros. Bendecimos tu nombre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga.